Actualmente estamos trabajando en un proyecto que consiste en la implementación de una maqueta simulación interactiva, que es básicamente una simulación para prevenir y para prever la aparición de ciertos comportamientos gracias a intervenciones realizadas en el espacio público. Esta herramienta fue desarrollada por el MIT Media Lab, se llama Cityscope, y queremos realizar una implementación aquí en un polígono de la ciudad de Guadalajara. La idea es que las personas, los tomadores de decisiones, el gobierno, las instituciones involucradas y la misma población de la ciudad puedan ser capaces de intervenir en las tomas de decisiones de su comunidad, poder proponer intervenciones y saber cuál sería el efecto de realizar dichas intervenciones. El Museo de Ciencias Ambientales, desde su concepción original, está enfocado al mejoramiento de comunidades que tienen un nivel bajo de desarrollo económico. Estamos ubicados en Zapopan, que siempre queda entre los 5 municipios del país con mayor niveles de inequidad. O sea, en Zapopan no viven los más ricos de México ni los más pobres de México, pero es el municipio donde dentro de sus límites municipales hay más diferencias entre ricos y pobres. Desde la azotea del museo se ve Andares y se ve Lomas del Centinela, 2 lugares que contrastan entre sí. Ya el museo empezó comunicación y programas en colaboración con Lomas del Centinela. El otro elemento importante es que el museo tiene un programa para traer alumnos o traer niños o traer ciudadanos adolescentes a proyectos divertidos de la ciencia y de aprendizaje que ayuden a sacarlos de la calle. Y vinculado a esto, está planteado, no se ha iniciado, programas de generar empresas barriales en el entorno, especialmente con mujeres, para asegurar que podemos elevar o ayudar a elevar la calidad de vida. Más del 25% de los hogares están dirigidos por mujeres en el entorno del museo. Mi participación dentro del equipo de investigación tiene que ver con proyectos dentro de la comunidad de Lomas del Centinela. Y ahí ahí participo en 2 rubros específicos. Uno que tiene que ver con el proyecto de aulas COVID y el otro con infraestructura urbana para iluminar y lograr lo que se llama sendero seguro dentro de la comunidad. El primero tiene que ver más con un espacio que, si bien funciona para rescatar el trabajo de aulas que hace falta dentro de la comunidad, también como un espacio comunitario que rescata esos espacios de encuentro y otras necesidades que forman parte de las dinámicas sociales de la comunidad a través del desarrollo también de tecnologías alternativas y emergentes. Al realizar una serie de encuestas con los vecinos de Lomas del Centinela, nos dimos cuenta que ellos utilizan estos senderos que se encuentran en el bosque. Con ellos, los vecinos pasan hacia cañadas para poder utilizar el transporte público. También en las encuestas hicieron referencia que solamente los utilizan en ciertos horarios, pues han sido objetos de robos. Es por ello que vamos a utilizar una serie de sensores para revisar los hábitos de uso y realizar una constelación. Con ello después buscar intervenir para dotar de iluminación estos senderos.